Igualmente, Dios le bendiga y bueno, vamos a traer una escritura, realmente teniendo un pensamiento sobre las escrituras, sobre la herencia de Dios. Yo ya en una oportunidad en el Tabernáculo de Montesión estuve compartiendo, prediqué sobre lo que es la herencia, sobre lo que es el Espíritu Santo, pero cuando prediqué eso también había visto una escritura en los Salmos donde dice herencia de Jehová son los hijos. Y bueno, y dando todas las situaciones, quedé pensando en esta escritura sobre que nos habla de que la herencia de Jehová son los hijos. Y estuve mirando y viendo. Yo quería predicar también el mensaje. Yo había escuchado Más Agraveo. Y esto anteriormente a todo esto, yo quería traer este tema. Y luego cuando empecé a ver también que Job tuvo hijos, y luego viendo sobre la viuda de Naín, cuando Jesús entraba a Naín y vio el féretro y todo llorando, y esa madre, y que Jesús se conmovió, tuvo misericordia, porque Jesús pasaba por ahí, y se detuvo y resucitó al niño, al joven, y se lo devolvió a su madre. Luego pensaba también, meditaba en todas estas cosas y pensaba sobre Eliseo, cuando Eliseo iba a la casa de la tsunamita, y cada tanto, y él dijo: ¿qué le haremos a esta mujer? Le dijo a Jesse, a su criado, le dijo: ¿qué le haremos? Y ella no tiene hijos, y bueno, le dio un hijo. Él oró para que Dios le diera un hijo. Y entonces, llega el tiempo cuando él vuelve, su hijo había muerto, y la mujer le dice: yo no quería, nunca te pedí un hijo, ¿no? Y cuando el profeta Eliseo le preguntó si todo iba bien, y ella dijo que todo estaba bien cuando su hijo estaba muerto. ¿Por qué? Porque había una aseguranza en el corazón, más allá de todas las cosas, de que en la vida, en esta tierra que nos toca vivir amarguras, nos toca vivir muchas tristezas muchas veces, hijos enfermos, hijos que se apartan del camino. Nosotros como hijos nos damos cuenta que a veces tan malos fuimos con nuestros padres. Y viendo todas estas cosas, y viendo que las Escrituras dice herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. Y eso empezó en mí a trabajar en el sentido de ver a mis hijos, de amarlos. El otro día hablando con los hermanos, algo que dijo el hermano Leonardo que me pegó, y que fue algo que yo se los dije una vez a mis hijos. A pesar de todas las cosas, de que ellos se portaran mal, a pesar de que ellos se desalinearan con la palabra, pero como dijo el hermano Branham, amélos, ellos son los mejores, dígale que ellos son los mejores. Y una vez le dije que mis hijos, ellos eran los mejores hijos que podían haber sobre la tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas, la Escritura dice: sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces en esto nosotros encontramos promesas de Dios. Y Dios no va a hacer una promesa y luego no cumplirla. Ahora, yo puedo tomar las Escrituras y decir: dos pueden estar en el campo o dos en una cama y uno se la toma de otro. Pero hay una promesa de Dios de todas maneras para los hijos de Dios. Entonces, para los hijos de Dios, Dios les dio la palabra. Y en la palabra nosotros encontramos su promesa y es su palabra. Y entonces Dios no es hombre para mentir.
Él no nos miente, Él nos ama. Y entonces cuando Él nos ama nos entrega todas las cosas. Pero nosotros tenemos que luchar y vencer. Luchar, vencer, permanecer, perseverar. Ganar nuestras batallas con la palabra. Él ya ganó. Pero a nosotros nos toca todavía batallar. Entonces, viendo todas estas cosas, yo digo, tan tremendo es el tema de los hijos. Que traen lágrimas a los padres. Uno como padre, a veces el corazón está destruido a veces. O el corazón se infla a tantas cosas y solamente le pide a Dios, Señor, sana a mis hijos, Señor, sana a mis hijos. Señor, trae a mis hijos de vuelta. Y eso es tremendo. El hermano Branham una vez explica que cuando usted va a orar por alguien, por un pequeño, usted tiene que sentir tanto amor, como que si usted sea el padre. Ahora, es tremendo tomar el lugar de un padre que tiene a su hijo que está muriendo. Como que si fuese mi hijo que está muriendo. ¿Y cómo se conmueve mi corazón? Tiene que ser el Espíritu de Dios en mí. Porque cuando Jesús vio a Israel, vio como ovejas descarriadas y tuvo de ellas compasión. Y lloró Jesús por Israel. Lloró Jesús por sus hijos. Lloró Jesús por su pueblo. Se conmovió. Aún en la puerta de Lázaro, de la tumba de Lázaro, él largó lágrimas. Era su amigo. No era su hijo, pero era su amigo que había muerto. Pero de todas maneras, la muerte no pudo impedir que él lo llamara de vuelta. Aunque estuviese allá 4 días muerto. ¿Verdad? A través de la voz de la palabra hablada. Eso tuvo que venir de vuelta a vida. Y entonces si eso tuvo que venir de vuelta a vida, yo puedo creer que la palabra de Dios es la verdad. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de quién, de Jesús mismo. Hay antecedentes de que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, todo esto conmueve el corazón de todo creyente y todo padre que es creyente, que es cristiano. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, o sea, no podemos darnos por vencidos. No podemos resignarnos a decir, bueno, ahí está enfermo y ya no. No podemos, porque Dios nos ha dado su palabra. Nos ha dado su palabra, y si nos ha dado su palabra es para vencer. Su palabra es para vencer. Dios nos ayude. Vamos a leer el libro de Job. Job capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13 al verso 22. Tema de Job, o sea, la Biblia está llena no de historias, sino de testimonios, de que la palabra de Dios es tan tremenda, porque parece que aún Job, podemos decir naturalmente, él estuvo sufriendo, Dios lo estuvo limpiando, Dios estuvo tratando con él, Él pudo relucir. Jesucristo pudo relucir, Dios pudo relucir de quién era su hijo, de quién era su siervo. El hijo se nos ha visto a mi siervo Job. Dice así. Job capítulo 1, verso 13. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito.
y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Gloria a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22 dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. Así es. Escritura muy conocida, pero lo importante de todo esto es la perseverancia de Job en todo esto. Ante toda adversidad, él no atribuyó a Dios. Ante toda adversidad, él pudo seguir creyendo que él había cubierto todos los requisitos que Dios le había demandado. Entonces nosotros vemos en las Escrituras que Job, por sus hijos, él ofrecía sacrificio a la mañana y a la tarde, por si quizás hayan pecado contra Jehová en su corazón. Es más, su mujer, su esposa, lo abandonó diciéndole, maldice a tu Dios y muérete. Y de todas maneras él permaneció de una forma que realmente Job sobresalta en esta historia en la Biblia, ¿verdad? Amén. Porque nosotros como padres a veces fallábamos y a veces ya no, nos cuesta estas cosas, otras cosas, y nos cuesta, porque somos finitos. Pero Job fue algo especial en esto. Ni le llegamos ni a los tobillos, ¿verdad? Después de todas esas cosas estaba tan sarnoso que maldijo el día que nació. Lo maldijo. Y fue tan tremendo, que aún sus amigos, aún si seguimos leyendo, Job dice, mis compañeros me abandonaron y arremetieron contra mí como un pecador, acusándole, diciéndole, te vino todo esto porque estás en pecado. Pero Job sabía que no estaba en falta con Dios. Pero los amigos, los consoladores molestos, venían ahí y le decían, pero esto te pasa porque no le diste el pan al hambriento, en algo pecaste contra él. Estás encubriendo el pecado, declara tu pecado, le decían. Pero Job no había pecado. Es más, Dios estaba mostrándole a Satanás quién era Job. Y muchas veces a Dios le gusta probar nuestra fe como le probó la fe a Job, ¿verdad? A Dios le gusta probarle la fe a sus hijos. Y dice que para Dios nuestra fe es tan preciosa como el oro refinado en fuego. Y en realidad somos refinados en fuego, a través de luchas, de pruebas, de dificultades, a través de muchos sinsabores en la vida. Así es. Y de todas esas cosas, aún la muerte de sus hijos. O sea, no hay que ser sus 10 hijos, sus 7 hijos, sus 3 hijas. No es que se directamente en un solo día fue toda su ruina, perdió todo su bienestar, perdió toda su economía y perdió a todos sus hijos. Pero lo tremendo de esto es de que cuando él puede llegar a declarar y vencer y ver al Redentor, porque él pudo ver al Redentor, Dios le devuelve todo el doble. Pero no le devuelve el doble de hijos, sino le devuelve. Y entonces viendo todo esto, cada escritura, las escrituras hablando de los hijos, todo toma sentido. ¿Por qué toma sentido? Porque herencia de Jehová son los hijos. Y entonces nosotros tenemos algo, la palabra de Dios. Tenemos algo para reclamarle al diablo, a nuestros hijos.
reclamándosele al diablo, a nuestros hijos. Si Él ha tomado, si Él se ha apoderado, se lo podemos reclamar en el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos todavía algo con que pelear. Tenemos armas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para los nuestros. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo al centurión, si crees, serás salvo, y crees tú, y sálvate tú, y toda tu casa serás salva. Y es más, Pablo dice, y le presentaron la salvación de las Escrituras al centurión y a todos los que estaban en su casa. Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros, ¿verdad? A vencernos a nosotros mismos en contra de nuestra naturaleza y nuestros pensamientos y tomar la palabra de Dios tal como es, nos ha sido dada a nosotros. ¿En qué? En inspiración del poder de Dios. Ahora, ¿qué conocemos nosotros? Que Dios es un Dios de poder, es un Dios que obra milagros y hace cosas que nosotros no podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Es orar, rendirnos y creer su palabra hasta el final. Job creyó hasta el final, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros vamos al mensaje, cuando yo empiezo a ver el mensaje y empiezo a indagar en el mensaje, dice, Dios le gusta probar a sus hijos, y es tan tremendo esto de que Dios siempre aparece al final para coronar las cosas. Él viene a escena, pero para coronar las cosas. Primero es probada nuestra fe. ¿Cuánto amamos al Señor? Yo voy a la iglesia, pero si toca uno de mis hijos, no, entonces ya no es Dios. Hay muchos que dejaron de creer porque le pasaron cosas a sus hijos, descreyeron la palabra. Entonces, eso a mí me declara que algo había en ellos que no amaban tanto a Dios. Dios tenga misericordia. Porque si Dios le devolvió los hijos a Job, Dios me los puede devolver a mí, a cualquiera que pueda seguir creciendo. Ahora, sí, se los devolvió, pero habían muerto. Entonces, si uno de mis hijos muere, yo sé que Dios me los tiene que devolver. Me los tiene que devolver, porque se los devolvió a Job, entonces me los tiene que devolver a mí también. Y si Satanás viene con enfermedad a atacar a mis hijos, me los tiene que sanar, porque Él dijo que sus llagas son por nosotros, para nuestra sanidad. Y esto es la misericordia de Dios para nosotros, para sus hijos, los hijos de sus hijos. Entonces hay promesas en la palabra de Dios que son para mí, que son para nosotros. Y Dios viene al final siempre para coronar el bien a escena, porque fe llama a Dios a escena. Pero fe en su palabra. Fe en su palabra trae a Dios a escena. Entonces, en una oportunidad estaba Jesús predicando, creo que era en la casa de Pedro, y rompieron el tejado y 4 trajeron al paralítico y justo fueron a parar frente de Jesús. Y Jesús dijo, no por la del paralítico, por la fe de ellos. Así es. Por la fe de ellos. Levántate. Gloria a Dios. Ni siquiera por la fe, capaz que el paralítico no tenía fe para nada. Ellos tenían fe de que Jesús lo iba a sanar. Y entonces Jesús dijo, por la fe de ellos. Y en una oportunidad, estaba el hermano Abraham llamando al altar, haciendo un llamado al altar y orando por los enfermos. Y de repente viene un joven y dice, y es el resultado de una madre que ya no está en esta tierra. Gloria a Dios. ¿Y cuánto resalta el hermano Abraham en las oraciones de las ancianas, de las madres por sus hijos? Así es. Necesitamos más madres que oren por sus hijos, dice el profeta. Gloria a Dios. Y hoy parece que las madres han dejado de orar por sus hijos. Dios tenga misericordia de nosotros, Dios tenga misericordia de las madres, de los padres, de cada uno de nosotros, y que podamos meternos en el canal correcto para traerlo a Dios a escena, por nuestros hijos, nuestra familia, por nuestros hermanos, Amén. Sí, Señor. por aquellos que necesitan. Gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y la Escritura. La Escritura que hemos citado en Hechos 16, versos 31. 30 y 31 dice así.
Y sacándolos le dijo, señores, cuando se abrieron las puertas de las cárceles, Pablo y Silas estaban hablando, y el centurión arremetió la espada cuando vieron que las puertas estaban abiertas para matarse él mismo. ¿No? Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En el Señor Jesucristo. Y seas salvo tú y toda tu casa. Y es palabra de Dios. ¿No? Palabra de todo hombre. Es mentira, pero... Entonces, Pablo dijo, se salvo tú y seas salvo tú y toda tu casa. Entonces, salvación y sanidad vienen de la mano, dice el hermano Branham. En la cruz hubo una expresión doble, salvación y sanidad. Si soy salvo, soy sano. ¿Verdad? Porque Jesús cuando los lectores de la Biblia saben, por tu fe te has salvado. Levanta tu lecho. Levántate. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Verdad? Salvación y sanidad vienen de la mano. Entonces es algo que es para nosotros. Yo la creo. Y Dios me ayude a que mi fe pueda traer resultados. Mi fe en la palabra de Dios traiga resultados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hablábamos de Job también, ¿no? Job, tan tremendas, nos ponemos a leer, uno se pone a leer y es tan tremendo, ¿verdad? La situación, el nivel de quebranto del corazón de Job, pero de todas maneras, él permaneció firme en su fe con Dios. Dice así, en el capítulo 6, verso 2 dice así, verso 1, y respondió Job y dijo, oh, que pasase juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Y muge el buey junto al pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Que me diera, que viniera petición y que se otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Qué tremenda situación, ¿verdad? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no escondiese las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿Es mi carne de bronce? No es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer. ¿Verdad? ¿Cómo llega, verdad, la situación del creyente? Job era un creyente verdadero. ¿Cómo llega uno a relatar, como este hombre llega a relatar su situación? Su situación. Y que todo auxilio me ha faltado, dice. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Dios tenga misericordia de nosotros. Todavía no hemos resistido hasta la sangre, pero Dios tenga misericordia. Estamos viviendo principios de dolores en este tiempo, ¿verdad? Yo no quiero a mis hijos enfermos, no quiero a mis hijos pero si pasara, yo sé que Dios tiene que sanar, Dios me los tiene que devolver. Dios me los tiene que devolver, porque se los devolvió a Job, me los tiene que devolver a mí.
que Job creyó. Ay, quiero pararme como Job, aunque yo no soy Job, pero el Espíritu de Dios Gloria a Dios. puede estar en mí, ¿verdad? Y entonces nosotros en este tiempo tenemos la palabra, el Espíritu es la palabra. Y miren lo que le pasó a la viuda de Sarepta, cuando se encontró con Elías. Dios le dijo a Elías, ve a tal ciudad, ahí va a haber una viuda que te va a dar agua y te va a dar pan. Pero encontramos que la historia de la viuda era de que estaba por morir ella y su pequeño. Ella y su pequeño estaban para morir, solamente le quedaba un puñado de pan y un poquito de aceite, comían eso y se dejaban morir. Pero Dios le dijo, ve allá que una viuda te va a dar agua y pan. Amén. Tremendo. Pareciese que usar la lógica, eso sería ilógico. Y uno diría, Dios es cruel. No, Dios es un Dios poderoso. Amén. Dios es un Dios que sabe hacer las cosas. Gloria a Dios. Entonces, fue Elías y se encontró con esta viuda. El hermano Abraham dice así, qué tremendo es, dice, porque ella salió y a buscar 2 leños para encender su fuego. Y entonces usted sabe, dice, que para encender un fuego se usan 2 leños en cruz, ¿no? Para poder encenderlo. Pero cuando se encontró con Elías, le comentó la situación. Sí. Y Elías oyó la situación de la mujer. Y Elías le dijo, y bueno, ¿puedes traerme un poco de agua? ¿No? Y la mujer vio que era un varón de Dios. Le dijo que sí, que iba a traer agua. ¿Verdad? Pero de repente le dijo Elías, le dice, pero tráeme también un bocado de pan. ¿Verdad? Trae también un bocado de pan. Ahora, viendo la situación de la mujer, ¿cómo? Tenía solamente un puñado y de ese puñadito que iban a comer ella y su hijo, tenía que sacarle para darle a él. Es tremendo, ilógico. Porque la palabra de Dios es tan tremenda, porque Elías fue para bendecir también a la mujer. Así es. La palabra de Dios es para la bendición de los creyentes. Y esta mujer es la viuda, estaba para morir, pero ella creía en Dios. Amén. Entonces ella quizás oró en algún momento y Dios estaba contestando sus oraciones. Así es. Cuando Elías le dijo así, porque Jehová ha dicho así, ¿no? La harina de la tinaja no es casera, ¿verdad? Tampoco menguará el aceite. Palabra de Dios para la viuda. Esa viuda que estaba por morir con su pequeño, ¿verdad? Pero Dios se mostró al final. Se mostró al final, no se mostró al principio, Dios se mostró al final. Y entonces al final de toda situación, si nosotros permanecemos fieles y creyendo en su palabra, Dios tiene que venir a cena. Amén. Dios, Él no es hombre para mentir, Él tiene que cumplir su promesa, tiene que cumplir su palabra. Sí, Señor. Si Él dice que si yo creo, Él va a sanar a mis hijos, entonces Él tiene que cumplir su palabra. Entonces si Él me dice, si yo tengo que ser salvo y mis hijos, Él tiene que cumplir su palabra. Amén. Porque no es hombre como nosotros para mentir. Él se vuelve atrás. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si actuó así de aquella manera en aquel tiempo, Él sigue siendo el mismo hoy. Él todavía sigue salvando, sigue sanando. Él todavía sigue libertando al oprimido. Gloria a Dios. Él todavía sigue dando más fe al creyente. Amén. Es tremendo todo esto. ¿Por qué? Porque volvemos a Job. Cuando Satanás se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, no has visto a mi siervo Job, hijo, pero tú lo has bendecido. Y has puesto un cerco alrededor de él, nadie lo puede tocar. Satanás pidiendo poder zarandear a Job. A ver si maldecía a Dios en la propia cara de Dios. ¿No? Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Pero yo le he rogado al Padre que tu fe no te... No, o sea, no le dijo, vas a ser libre, no te van a venir enfermedades, no te van a venir... No, le dijo, le he rogado al Padre que tu fe no te falte. A Job no le faltó la fe. Y también Jesús rogó y pidió por Pedro diciéndole, y le he rogado al Padre que tu fe no te falte. Nuestra revelación de la palabra de Dios. Esa fe en la palabra. Esa fe que se revela y que impacta y que truena el corazón del Gloria a creyente. Dios. Ahora, Dios nos ayude a nosotros
Sí. a que nuestra vista no se nuble, sino que podamos seguir creyendo y podamos seguir siendo, en verdad, que podamos seguir estando en las esferas espirituales, en lugares espirituales con Cristo. Amén. Que Dios nos ayude a seguir y permanecer en esas áreas. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia. Amén. Dios tenga misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a leer, aunque el profeta dice, ¿sí? Dice así. Dice así. El mensaje está en Cierto de Dios, el párrafo 56. Dice así: Dios permite que suya llegue al punto donde pueda reaccionar. Así estaba Job del Antiguo Testamento, cuando Satanás, nuestro acusador, le acusó de ser un pecador secreto. Pero Job sabía que él no había pecado, él sabía que había confesado todo lo que él había hecho y ofreció allí un holocausto. Ese era el requisito de Dios. Eso es todo lo que Dios requirió, ese holocausto y una confesión, y Job hizo esas cosas. Así es. Y Satanás dijo, yo le quitaré sus camellos porque él es un hombre rico, yo le quitaré sus ovejas. Finalmente le quitó sus hijos, lo más cercano a su corazón. Sin embargo, Job se mantuvo firme porque él conocía a ese Dios, pues estaba cierto que él era Dios porque él había hablado con él. Amén. Y él había cumplido sus requisitos. Él escudriñó y encontró: yo he ofrecido cada holocausto. Dije en mi corazón, quizás cuando mis hijos dieron una fiesta y mis hijas asistieron, tal vez quizás de ellos cometieron un pecado secretamente en su corazón. Así que ofreceré un holocausto de parte de ellos y confesaré su mal. Claro. Oh Dios, cuando un hombre cumple lo que Dios le dice que haga, él está cierto que él es Dios. Él tiene que responder. Fe lo llama a él a la escena cada vez. Cuando usted ha hecho lo que sabe que es correcto, cuando usted ha cumplido sus requisitos, cuando usted ha confesado y ha corregido y ha hecho restituciones y lo ha puesto delante de Dios, a mí no me interesa cuánto callado esté él aún es Dios, esperando colocar allí esa fe. Usted ha hecho todas esas obras, ahora él quiere su fe por medio de las obras, él quiere ver lo que usted hará. Amén. Dios tenga misericordia. Mensaje que yo había escuchado, más ahora veo. Párrafo 101, el 103, dice así. Ahora, algunas veces, estos grandes impulsos de la fe de crisis, y normalmente son las que nos conducen a esto. Fue una crisis que llevó a Job a ese punto, fue el estado final de su vida. Sus hijos estaban muertos y sus camellos y todos sus bienes ya no existían, habían sido destruidos, y su propia vida había brotado desde la corona de la cabeza hasta las plantas de sus pies como una sarna. Era una crisis que lo presionaba, y allí fue cuando la inspiración le impactó. Oh hombres y mujeres en esta noche, si pudieran mirar alrededor y ver que tan cerca estamos a la venida del Señor. Ustedes que han aplazado el bautismo del Espíritu Santo, ustedes quizás han dependido de alguna sensación o algo que han hecho que Satanás pueda personificar y no pueden tener el verdadero Espíritu Santo por dentro para llegar hasta la meta con las promesas de Dios. ¿Cómo puede un hombre que dice tener el Espíritu Santo negar una palabra de esta Biblia y decir que está equivocado? No puede hacerlo. No importa que tan religioso sea usted,
ni a cuántas iglesias pertenezcas o en cuántos libros esté su nombre, si el genuino Espíritu Santo está en usted, lo cual es la palabra manifestada, usted verá el mensaje y la hora, porque es el Espíritu Santo que lo hace, pero tiene que haber algo que encienda eso, el impacto de inspiración. Y si usted riega agua en la tierra, y no hay semilla ahí para impactar, ¿cómo entonces puede producir algo? No hay nada allí que pueda producir. Eso es solo los elegidos de Dios lo verán. Entonces eso quiere decir de que están los hijos de Dios, a la que les es revelada la palabra. Dios tiene que ayudarnos en todas estas cosas, porque somos padres, hemos sido hijos, y también uno piensa que mal hijo uno ha sido muchas veces, ¿verdad? Yo por ejemplo pienso en mi juventud y fui tan ingrato con mis padres, ¿verdad? Tan malo con mis padres, pero ya no puedo yo volver atrás, ¿verdad? Pero sí puedo reconocer delante de Dios que fui un mal padre, un mal hijo, y quizás también un mal padre, pero que Dios me ayude a ser un buen padre, ¿verdad? Que Dios me ayude a poder pararme en la palabra de Dios, a pesar de toda adversidad, tomar su palabra y seguir avanzando. Quizás caerán 1000 a mi diestra, otros 1000 del otro, o 10.000 del otro lado, pero Dios tiene que ayudarme. Y si me caigo, Él tiene que levantarme, porque 7 veces cae el justo, más Jehová lo levanta de todas esas veces. Ahora, yo no puedo levantarme, Él es el que me levanta si me caigo, ¿verdad? Entonces Dios en todas las cosas, y aún Él, en mi vida, yo, como un hombre finito, Él se engrandece, se glorifica, porque si hay algo bueno en mí, no soy yo, eso es Dios. Solamente es Dios. Hasta aquí yo quiero compartir, hermanos, porque hay más escrituras, pero solamente este era el tema. Yo tenía el tema de las herencias y que va entrelazado. Es muy largo, hablando de las herencias y esto se entrelaza con la herencia de Jehová son los hijos. Y entonces viene un tema muy, muy tremendo, porque aquí entra la herencia de Jehová entre los hijos, porque el hermano Abraham dice, la herencia que Dios nos ha dado a nosotros es la palabra de Dios, la palabra manifestada. Y cuando la palabra manifestada trae por resultado vida, y entonces por eso la viuda de Naín, ¿verdad? Tuvo todo compactado, en realidad iba a ser muy largo, pero de todas maneras, hasta aquí me siento dirigido a hacer y a decir, y bueno, que Dios bendiga a todos los hermanos que están del otro lado, tomando su tiempito. Aquí estamos en la casa de nuestro hermano Gustavo, y bueno, le vamos a dar lugar a nuestro hermano Juan Fiorito. Él va a continuar, vamos a hacer la entrega de nuestros hermanos. Así que Dios le bendiga, hermano Juan, la libertad. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Señor le bendiga, hermanos, amén. Agradecemos a Dios por la palabra que nos ha compartido nuestro hermano Javier. Y bueno, estamos como ser hermano en la casa de nuestro hermano Gustavo y bueno, ahora vamos a hacer entrega de su bebé, ¿no es cierto? Como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Dice la escritura que vamos a leer. Le presentaban niños, traían niños, le ponían las manos, oraba por ellos, los bendecía, ¿no es cierto? Y bueno, y queremos también nosotros impartir la bendición del Señor para la herencia de nuestros hermanos, ¿no es cierto? Como compartía nuestro hermano Javier. Así que bueno, el hermano compartió, ¿no es cierto?, sin estos medios que hoy tenemos que usar, por motivo que estaba solo, ¿no es cierto? Y bueno, ahora vamos a entregar al bebé, así que estamos tratando de dentro de todos los medios, tratar de ser lo más prudente, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a leer una escritura, gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Muy bueno el tema que traía nuestro hermano, ¿verdad? Gracias al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar esta escritura de Mateo, capítulo 19. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo,
Y Dios bendiga a todos los que están compartiendo junto con nosotros en esta hora. También Dios bendiga, está mi sobrino Matías en línea también, así que Dios lo bendiga. Hace poco también entregamos el bebé de él, un hermoso bebé que el Señor le ha dado, así que Dios bendiga a él, Gabriel, a su esposa, y bueno, a todos los hermanos también que están compartiendo. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 19, el verso 13, gloria al Señor. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo y dice así. Amén. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Así que bueno, queremos nosotros de la misma manera. Creemos que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, ¿no? Decía el hermano, bueno, comparaba con Job, ¿no? O sea, si Dios hizo esto con Job, también debe hacerlo conmigo, porque son las promesas de Dios, ¿verdad? Y muchos pueden decir, bueno, Job era varón justo, pero nosotros creemos con todo el corazón que, como dice aquel cántico, ¿no? Tú que justo me haces, ¿verdad? Amén. Y creemos que por el Espíritu Santo de Dios, que estuvo en Jesucristo, Dios nos ha dado de su Espíritu, ¿verdad? Amén. Y confiando en sus promesas, en su palabra, nosotros volvemos a volcar las mismas formas, las mismas expresiones, ¿no es cierto? Las mismas enseñanzas, ¿por medio de qué? La palabra y el Espíritu de Dios en nosotros ahora, ¿no es cierto? Entonces, es verdad, quizás miramos a Job muy alto, ¿verdad? Pero sin embargo hoy nosotros por la gracia de Dios hemos recibido del Espíritu de Dios, Amén. ¿verdad? Y por ese Espíritu procedemos de acuerdo a las Escrituras y creemos que de la misma manera que el Señor ponía la mano y bendecía a esos niños en aquellos tiempos, es la misma bendición que es impartida a nuestros niños en el tiempo actual que nosotros vivimos, ¿cierto? Así que bueno, aquí está, bueno, por motivo de protocolos y demás no lo voy a tomar en mis brazos, ¿verdad? Así vamos a orar por el pequeño bebé, ¿verdad? Emanuel Jeremías, ¿verdad? Fernández Miranda, gloria al Señor, me acordé. Así que bueno, vamos a orar por el pequeño Emanuel en esta hora y agradecemos a nuestro hermano Gustavo, a su esposa, que nos han abierto la puerta, ¿verdad? Así que es nuestro deseo que Dios pueda bendecir grandemente su hogar, su familia y ahora el nuevo integrante de la familia. Amén. Así que vamos a orar por ellos, solo vamos a dejar lo que lo tenga la mamá. Amén. Y vamos a orar por Emanuel en esta hora. Amén. Bondadoso y eterno Padre, estamos sumamente agradecidos en esta noche contigo, Padre. Realmente creemos que tú eres bondadoso, Señor, lleno de gracia, lleno de misericordia, digno de ser adorado, Padre Celestial. Amén. Señor, y te rendimos a ti toda adoración, Padre Celestial, porque no hay otro más grande que tú, Señor amado Dios, y te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, Padre. Y ahora luego que hemos oído, Señor, tu palabra aquí junto a nuestros hermanos, Señor Dios, aquí, también te damos gracias por poder tener la posibilidad, Señor, de poder orar también por este nuevo integrante de la familia, por esta herencia, esta bendición que Dios ha dado a nuestros hermanos, Padre. Gracias, Nosotros te pedimos tu bendición sobre Emanuel, Jeremías en esta hora, Padre Celestial, Fernández Miranda, Padre. Pedimos que tú bendigas a este niño, Señor Jesús. Amén. Como en aquella ocasión nosotros hablamos tu palabra de bendición sobre el niño, rogando que tu mano de gracia, tu espíritu sea sobre este niño para guardarlo, protegerlo de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo, Señor amado. Que tú puedas pararte por él, Señor, puedas bendecirlo, ayudarlo en el nombre del Señor, Padre. Dios de la gloria, nosotros ponemos todas las cosas en tus manos e impartimos tu bendición sobre este niño en esta hora y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Pidiendo, Padre, que tú bendigas el hogar, Señor, bendigas a su padre, a su madre, a su hermano, Padre Celestial. Que tu gracia pueda ser impartida en todo momento con ellos, Padre. Que tú puedas inspirar a su padre, Señor, para que él pueda darle la crianza en el temor de Dios, en todos los cuidados, Señor. Como asimismo su madre, Señor amado, Padre, tú puedas guiarlos en todos los pasos que están por delante, Señor. Padre Celestial, bendice mi hermano, Señor amado Gustavo, mi hermana Cecilia, mi hermanito, Señor amado Luciano, Padre, y ahora aquí, Emanuel, Padre. Nosotros pedimos tu bendición sobre este hogar, sobre esta familia, y dedicamos a este pequeño niño al Señor Jesucristo para la gloria de tu nombre. Creyendo, Padre, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, en tu nombre bendecimos este hogar, esta familia y entregamos a este pequeño para la gloria de tu nombre. En el glorioso y poderoso nombre del Señor Jesucristo
Amén. Amén. Y amén. Gracias, Gloria al Señor. Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga ricamente. Amén. A nuestros hermanos se me dificulta un poco con este barbijo, ¿no es cierto? Pero me gustaría, creo que los hermanos recordarán esa alabanza que está basada en la bendición sacerdotal, la cual dice: el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer sobre ti su rostro. Amén. Amén. Y tenga misericordia. Amén. Si los hermanos se animan, vamos a ofrecer ese cántico. Amén. Y realmente con todo el corazón, que el Señor bendiga este hogar, esta Amén. familia, este niño y todos los hogares de todos nuestros hermanos, sus hijos, como decía el hermano Javier, ¿no es cierto? Muchos hijos que quizás están allí del otro lado, ¿no es cierto? Pero que hay promesa de Dios por medio de todas las cosas y en eso es lo que confiamos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, los que están Gracias, hoy caminando en la línea, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por ello y que Dios Amén. siempre los guarde ahí en ese lugar, amén. Amén. Y los que se han salido del camino, Gracias, Señor. confiamos que su mano de gracia los traerá de nuevo, amén. Amén. Porque Dios Gracias, cumple con sus promesas, amén. Así que vamos a tratar de cantar esa hermosa alabanza, Gloria al amén. Señor. Y que Dios bendiga grandemente este hogar y a este pequeño bebé, amén. Amén. Gracias, Señor. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia el Señor, te muestre su rostro, te conceda la paz. Gloria al Señor. Y tenga misericordia, y tenga misericordia el Señor, te muestre su rostro, y te conceda la paz. Gracias. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Amén. Dios. Que el Señor les Gracias, bendiga. Señor. Amén. Y que sea impartida siempre la gracia del Señor. Amén. Así, Amén. Dios bendiga a hermano Javier, hermano Leo, Gracias, también que está Señor. junto con nosotros. Y bueno, Amén. también su vida, su familia Amén. y a todos ustedes. Amén. Gracias, Que la Señor. paz de Dios sea con todos ustedes y que el Señor les bendiga. Amén. Será así. Concede gracia, podemos compartir algo más con ustedes. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Gracias, Padre.